Bueno, ya pasaron los 5 minutos violentamente, ¿no? Estamos otra vez, ya comenzando, bueno, o continuando en todo caso con lo que estábamos comentando, ¿no? Una vez que tenemos ya la distribución de frecuencias, ya sabemos graficar, vamos a pensar, pasamos al tercer capítulo. Tercer capítulo, que son las medidas de tendencia central. Acá, algunos autores también, acá en medidas le llaman estadígrafos, ¿no? Estadígrafos se suele llamar también en alguna referencia bibliográfica. En otras palabras, cuando decimos medidas o estadígrafos, nos estamos refiriendo a algunas fórmulas que vamos a usar, ¿no? Entonces, tendencia central, vamos a usar fórmulas que nos van a dar como resultado un dato, y ese dato que vamos a tener de acuerdo a la fórmula utilizada, ese dato se encuentra, se dice, en la parte central de todos los datos, ¿no? Por eso es de tendencia central, ¿no? Ese resultado que vamos a encontrar se supone que está en la parte central del grupo de datos. Por ejemplo, si tengo, por decir, 1000 datos de alguna característica, tengo 1000 datos y aplico esto de las medidas de tendencia central, o sea, utilizo una fórmula. De esos 1000 datos voy a obtener un resultado. Y ese resultado me dice que alrededor de ese dato, alrededor de ese resultado, giran los 1000 datos o están alrededor de ese dato, ¿no? Eso, bueno, por ahora eso más o menos quiere decir las medidas de tendencia central, que vamos a encontrar un dato alrededor del cual están distribuidos los otros datos. Y para ello tenemos varias fórmulas. Por ende, se dice que a partir de este capítulo ya comenzamos a manejar fórmulas. Se les recomienda que hagan su formulario, ¿no? Para tener a la mano los datos, las fórmulas y poder trabajar. También algo que me estaba olvidando es que a partir del segundo capítulo ya vamos a necesitar la ayuda de una calculadora. Una calculadora simple, una calculadora común. No necesitamos, por ejemplo, una calculadora que sea graficadora, por decir, ¿no? O sea, no se exige en la asignatura nada de eso. Porque a veces hay jóvenes que dicen, me están pidiendo una calculadora de última generación en tal asignatura. Y no es así. Necesitamos una calculadora con las operaciones básicas, que tenga tal vez logaritmo y, no sé, tal vez raíz cuadrada y nada más. Entonces es una calculadora simple que necesita, ¿ya? A partir del segundo capítulo ya comenzamos a usar nuestra herramienta. La herramienta para la estadística es la calculadora. Entonces, aquí tengo ya fórmulas y acá en el cuarto capítulo sigo con fórmulas, sigo manejando fórmulas, pero ya relacionadas con la variabilidad. Otros autores a esto de la variabilidad también le llaman dispersión. Le llaman medidas o estadígrafos de dispersión.
¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Qué se va a calcular con la ayuda de fórmulas? Vamos a obtener datos que nos van a indicar la variabilidad o la dispersión de los datos en relación a la medida central, ¿no? Si en la medida central, ¿no? Tengo un dato en el centro, en la parte central, la medida de variabilidad nos va a decir que si existe mucha variabilidad sobre el dato central, pues los datos se alejan bastante, ya sea sobre o debajo del dato central. O si esta variabilidad o este resultado con esta fórmula me da un dato pequeño, entonces significa que en el dato central y los datos varían muy poco con el dato central, entonces están muy cercanos al dato central, ¿no? No hay mucha dispersión, no hay mucha variabilidad. Eso es lo que nos quiere indicar este capítulo 4. Y para ello también nos dan varias fórmulas con las cuales yo puedo hacer ese cálculo de esta variabilidad o de esta dispersión de datos, ¿no? También igual necesito obviamente calculadora para poder trabajar. Bueno, hasta ahí, es decir, hasta el capítulo 4, estamos trabajando con un grupo de datos, es decir, estamos trabajando con una característica hasta acá. O sea, ¿a qué me refiero cuando digo característica? Estamos, les decía, trabajando, por ejemplo, puedo tener datos del peso de un grupo de niños, por decir. Entonces, ¿cuál es la característica? El peso. Entonces, voy a tener un grupo de niños a los cuales se les pregunta el peso o se les pesa y tenemos sus datos. Una vez que tengo esos datos, puedo hacer una tabla de frecuencias con esos datos. Con esos datos puedo hacer los gráficos para entender mejor. Con esos datos del peso de los niños, puedo aplicar todas las fórmulas de tendencia central. Con esos datos puedo aplicar las fórmulas de variabilidad o dispersión. ¿Se dan cuenta? Y todo esto, lo que puedo hacer hasta acá, se llama análisis estadístico. Entonces, si algún momento, en alguna situación, les dicen, haga el análisis estadístico de estos datos, ¿qué tienen que hacer? Tabla de frecuencias, gráficos. Tienen que usar medidas de tendencia central. Quizás no todas, pero por lo menos luego les voy a decir cuál es la fórmula básica, la que no tiene que faltar. Lo mismo acá, medidas de variabilidad. Hay varias, pero hay una que no tiene que faltar en análisis estadístico, ¿no? De esa manera, uno hace un análisis estadístico. Por lo tanto, ya en el capítulo 5, acá, pasamos a lo que es la regresión lineal, que otros autores le llaman también regresión simple. Y bueno, en este capítulo de regresión lineal o simple, se trabajan con dos grupos de datos. Se trabajan con dos características de un grupo de elementos, ¿no? Ya no se trabaja solo con una, como lo vamos a hacer hasta el capítulo 4. Aquí es con dos grupos. ¿Eso para qué? Para ver si hay alguna relación. Vamos a ver si existe alguna asociación, una correlación. ¿Y cómo es esa asociación? Una asociación muy buena, una asociación regular, nula. Todo eso puede suceder. Todo eso vamos a determinar acá, igual con fórmulas. Todo es con fórmulas, ¿no? Seguimos con fórmulas.
esas fórmulas nos van a decir, existe una, o no sé, una relación eh, excelente, por decir, entre estas dos variables, o entre estas dos características. O de repente nos dice, existe una relación perfecta, o existe una relación nula, ¿no? Esos coeficientes que vamos a utilizar acá nos van a indicar todo eso. Y seguimos con fórmulas, entonces. Posteriormente ya llegamos al último capítulo, que se refiere a probabilidades. Acá, por ejemplo, esto de probabilidades, bueno, comentarles lo siguiente, ¿no? En la nueva currícula, en la currícula que están ustedes ahora, en la cual se ha cortado la carrera a 4 años, antes era 5 años, esto de probabilidades era una asignatura. Se llevaba estadística 1, estadística 2, probabilidades y demás, ¿no? Pero sin embargo, con esta cuestión de la nueva currícula, se ha reducido el número de años de estudio y por lo tanto, esto que era una asignatura, ahora es un capítulo. Por lo tanto, se darán cuenta que lo que vamos a ver acá es una parte muy básica, algo básico de lo que en realidad son las probabilidades, ¿no? Vamos a ver lo más básico. Ya se imaginan ustedes que si bien se llevaba todo un semestre esto, ahora lo vamos a ver en un capítulo. Entonces, todo o algo muy resumido, ¿no? También indicarles que esto de probabilidades es una introducción a lo que es estadística 2, que ustedes llevan en el siguiente semestre, ¿no? Por esa razón, también en estadística 2 se sigue hablando de probabilidades, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a llevar este contenido durante el semestre que se está iniciando, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nos recomienda el director de carrera, el director nos dice que al iniciar las clases, al iniciar el semestre, sí o sí tiene que haber esto de proporcionar el contenido, ¿no? A los estudiantes. ¿Por qué? Por la situación que estamos pasando actualmente, pueden ocurrir diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Puede ocurrir que algún estudiante tenga una asistencia muy irregular o una conexión irregular a la clase, ¿no? Eso implicando obviamente que si no asiste a la clase, bueno, tiene la posibilidad de ver el video, pero sin embargo hay situaciones en las cuales no ocurre eso. Por eso nos dice el director de carrera que tenemos que darles esto, debido a que si hay algunos estudiantes que van a tener alguna situación, sepan, ¿no? Qué cosa se va a avanzar en el semestre. Y ya verán esos estudiantes tal vez de no perder el hilo, como decimos, ¿no? De continuar por ellos mismos con el avance y tener para ello los temas que se van a llevar. Entonces, ese es un objetivo también que nos recomienda bastante el director de carrera, que se haga en esta primera clase. Y el problema es que a veces, si bien estoy dando esta parte,
y luego vamos a hablar de bibliografía y posteriormente de la forma de evaluación. Muchos estudiantes que no ingresan o que no están ahora, no se enteran de esto. A pesar de que esto está grabado y va a estar en la... Bueno, ahora no tenemos plataforma, les decía, se les va a enviar al grupo de WhatsApp el video, pero igual muchos no lo van a ver, ¿no es cierto? Porque luego se van a incorporar a la asignatura. Entonces, y no se puede estar repitiendo en cada clase lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, esta es la oportunidad de aclarar estas situaciones, ¿no? Porque ya luego avanzamos o comenzamos con el avance y ya no se puede seguir hablando de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, entonces estoy cumpliendo con lo que pide el director, ver el contenido y explicar un poco sobre cada tema lo que vamos a hacer. Otra recomendación que tiene el señor director se refiere a que debemos comentar sobre la bibliografía. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hablar un poco de bibliografía. Indicar lo siguiente acá. En la asignatura no se solicita o no se utiliza un libro determinado. No se exige, no se les exige a ustedes que se compren tal libro, por decir, ¿no? De tal autor y demás. No se exige eso. Por lo tanto, no vamos a manejar un libro determinado. No se acostumbra a hacer eso. Eso debido a que esta asignatura, esta estadística 1 que vamos a ver, es algo básico. Es decir, los temas que vamos a ver, ya el contenido que ya les mostré, pertenece a un contenido básico de lo que es la estadística. Y por ende hay muchos libros que uno puede consultar, entre muy buenos y tal vez en algún momento malos, que enseguida les digo por qué malos, ¿no? Aunque no puede existir un libro malo, digamos, ¿no? La idea es que todos los libros son guías que nosotros tenemos que saber utilizar. Les decía, no se pide ningún libro, pero sí se les recomienda que cuando vayan a consultar algún libro para esta asignatura, lleve el siguiente título. Aquí voy a ir anotando un poco, voy a ir anotando para explicarles. Estoy anotando estas palabras para indicar lo siguiente, que cuando ustedes vayan a consultar algún libro para estadística 1,
El libro puede tener el título simplemente de estadística. Puede decir estadística 1, estadística básica o estadística descriptiva. En cualquiera de estos libros que tengan estos títulos, ustedes van a encontrar el contenido hasta el 5º capítulo en cualquiera de estos libros. Se les indica que todavía no consulten, por ejemplo, estadística 2. Tampoco consulten estadística inferencial. No consulten estadística aplicada, ¿no? Porque eso va a corresponder a estadística 2. No se olviden que estamos iniciando con lo básico. Estamos recién entendiendo, vamos a entender recién lo que es la estadística para hacer algunas operaciones, ¿no es cierto? Alguna vez en algún paralelo, me decía alguien, yo quisiera que me dé una referencia. Si bien no vamos a llevar, no es obligatorio comprar un libro, pero sin embargo, dicen, necesito yo una referencia de algún libro porque, no sé, estoy acostumbrado a tener siempre un libro y poder practicar. Para ello, si alguien desea tener algún libro de referencia, a pesar que hay muchos, les decía, muchos autores que tienen libros de estadística 1 o la estadística básica o descriptiva, la sugerencia que les puedo dar a los que necesiten es el libro del ingeniero Víctor Chungara. Ya muchos de ustedes lo conocen a Chungara, a este autor, Chungara. Es muy conocido por sus libros de álgebra, cálculo, ¿no es cierto? Y también este ingeniero tiene libros de estadística 1, estadística 2. Entonces, puede estar el libro como estadística 1 o en alguna edición también vi que sacó como estadística descriptiva. Estadística descriptiva. Entonces, se les recomienda, se recomienda a este autor, o sea, les recomiendo al autor Chungara por 3 razones. Una de ellas, porque este autor es relativamente didáctico, ¿no? Es decir, tiene el ejercicio planteado y va a ir resolviendo paso a paso, pero hasta cierto punto, ¿no es cierto? Lo mismo que en sus otros libros, lo mismo que en cálculos, álgebra y demás. Oye, que no hay ningún libro, creo yo, que les vaya a indicar paso a paso hasta el final, no. ¿Por qué? Porque ya el autor supone que ustedes conocen o ya saben algunos pasos y por eso los suprime, ¿no? Algunos pasos como simplificaciones, factorización, ¿no? Pasos de álgebra principalmente. Entonces dice, si ya están en estadística, obviamente ya llevaron álgebra, y ya saben que en esta parte se está haciendo tal simplificación porque se factoriza tal, y llega a tener un resultado, ¿no? Bueno,
por eso les digo relativamente didáctico en comparación con otros autores. Otra razón para sugerir a este autor es que sus libros son relativamente económicos. Deben estar, no sé, 35, 40 bolivianos, ¿no? El libro. Los que conocen ya los libros de Chungara, ya saben la editorial que tiene, ¿no? La forma de editar sus libros, ¿no? El material que usa, y entonces por esa razón es más barato, comparado con otros libros, obviamente. Y la tercera razón por la cual se sugiere al señor Chungara está relacionado con la facilidad de ubicación o de ubicación del libro, es decir, es fácil encontrar el libro. No necesariamente lo van a encontrar en la librería. Ahora, obvio que hay en librerías, pero no es obligatorio ir a una librería para comprar el libro de Chungara. En el pasaje Núñez del Prado, por ejemplo, ahí tienen una facilidad de comprarlo. En el monobloc, que también ahí está a disposición, ¿no? Entonces, lo único que ustedes hacen es ver el libro, ver el contenido, si es lo que les he anotado, está ahí una gran parte, entonces les va a servir el libro, ¿no? Pero si es otro contenido, probablemente sea estadística 2 o sea estadística inferencial. Entonces, ahí ustedes se ubican fácilmente. Ahora yo sé que actualmente como que ya no vamos mucho a los libros, ¿no es cierto? Y esto por diferentes razones, obviamente, ¿no? No se va, ya no se consulta de esto de los libros, por diferentes razones. Por esa situación, entonces, muchos de ustedes seguramente van a ir al uso del Internet. Que está bien, ¿no? No vamos a decir que no. Para eso está el Internet, para poder ayudar siempre y cuando se haga un buen manejo, ¿no? Entonces, ustedes van a ingresar a Internet y se sugiere que coloquen estadística descriptiva. En la barra colocan estadística descriptiva y aquí les va a dar muchas páginas como resultado. Y van a tener cientos de páginas para poder averiguar esto. Y van a ir ingresando y van a ir descartando, me imagino, algunas sí, y algunas les va a servir o algunas no. No se olviden que en Internet tenemos mucha basurita y eso hay que tener cuidado. También se les sugiere que si van a Internet, tal vez sería mejor que ingresen por capítulos. ¿No? Introducción a la estadística. Y ahí van a ver el contenido, van a ver de los términos que estamos hablando. En algunas páginas habrán más términos de los que vamos a ver, en otras páginas menos términos que los vamos a ver. Pero de ninguna manera puede ser muy diferente a lo que estamos viendo. Entonces, y de esa manera entran distribución de frecuencias, medidas de tendencias centrales. Entonces van a encontrar muchas páginas. Muchísimas páginas para poder revisarlas, poder basarse en esas. No puede, a ver, si ustedes se dedican o trabajan más con Internet por algunas razones, y yo obviamente por mi parte voy a estar avanzando la asignatura, lo que ustedes encuentren en Internet
el contenido que encuentren en las páginas de internet no puede variar mucho en relación a lo que yo voy a llevar. Es más, si yo uso o ya estamos haciendo los ejercicios, los resultados no tienen que variar de acuerdo a lo que ustedes hagan basados en internet. ¿A qué me refiero? A que lo único que va a variar entre lo que yo vaya avanzando y las páginas de internet pueden ser la simbología, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar de F sub I y en el libro puede hablar de H sub I o en la página de internet H sub I, pero que en realidad va a ser lo mismo, ¿no? O sea, algunos símbolos sí pueden cambiar, pero incluso las fórmulas puede darse el caso de que yo les dé una fórmula corta y ustedes en alguna página de internet encuentren una fórmula larga. O al revés, yo les doy una página larga y ustedes encuentran una fórmula corta. Esa nomás puede ser la diferencia. Pero sin embargo, los resultados tienen que ser los mismos. No puede variar, ¿no? O sea, yo con una fórmula obtengo un resultado y si otra fórmula he encontrado relacionada con eso en la página de internet, el resultado también tiene que ser el mismo. Muy poco podría variar en algún decimal, pero no más. A menos que hayan hecho una copia mala de la fórmula, digamos, ¿no? Como alguna vez ocurrió. Yo estoy usando esta fórmula y de acuerdo a, a, a tal página de internet, yo he copiado esta fórmula y no me da su resultado, que por qué y demás. Y revisando la fórmula, no había copiado todo completo, ¿no? Entonces puede ocurrir esas situaciones, pero eh, los resultados, como les digo, en relación a fórmulas y demás, puede variar la fórmula, sí, puede ser una fórmula determinada que yo les dé y pueden encontrar ustedes otra fórmula, ya más desarrollada, más simplificada, no sé, pero que aplicando ambas, el resultado tiene que ser el mismo, no tendría que variar. Eso es lo único que puede cambiar usando alguna página de internet, ¿no? Ahora, pasando aquí al libro. Les decía, a veces decimos, este es un libro malo, pero no, ese término no está correcto, ¿no? Decir un libro malo. Los libros siempre son buenos, en el sentido de que nos dan a conocer o nos dan mucha información. ¿Por qué se dice que es malo? Porque quizás el autor no ha sido muy didáctico al enseñar, al hacer el libro, al explicar los ejercicios. Si alguien tiene el libro de Rojo, por ejemplo, estadística de Rojo, que también tiene cálculos y demás, los que conocen a Rojo se dan cuenta que no es nada didáctico, ¿no es cierto? Va al resolver el ejercicio, 2, 3 pasos y ya resuelve el ejercicio. Entonces no enseñan, no da todos los pasos o la mayoría de los pasos que debe ser. Lo mismo pasa con la serie Xiao, por ejemplo. Serie Xiao es unos libros muy conocidos de muchas, muchas asignaturas, pero que esos libros son más para practicar, no tanto para aprender, ¿ya? Son más que, si uno quiere aprender, no se recomienda Xiao. Tiene que aprender con otros libros como Chungara, por ejemplo, y recién quieres practicar, ir a Xiao, porque ahí tienes cientos de ejercicios resueltos y para resolver, ¿no? Entonces, de esa manera uno va viendo qué libros puede utilizar y quizás qué libros no está recomendado por el momento hasta que sepan, hasta que se enteren bien cómo es la resolución de algunos ejercicios. Bueno, eso en relación a la parte de bibliografía. No voy a tocar todavía la evaluación porque ya hace rato ya nos salió un mensaje de que nos queda poco tiempo, ¿no? La siguiente clase vamos a hablar
de la parte de la evaluación, es decir, cómo se va a evaluar la asignatura, qué parámetros vamos a tomar en cuenta y otros detalles. Quizás alguno tenga alguna consulta mientras van pensando en alguna pregunta, alguna consulta por ahí. Voy ahora a llamar la asistencia. Alipas, David. Cursilis. Espada, Eddie. Humeres, Paola. Presente. Kisbet, Gerald. Terrazas, Jesús. Presente, Lic. Tola, Iván. Samu, Rafael. Presente, Liz. Ya. Huanca, Eric. Presente, Luis. Cruz, John. Presente, licenciada. Ya. Chipana. Chipana, Luis. Presente, licenciada. Ya. ¿Hay alguien más que está en la clase que no le llamé? Ya creo que estamos todos entonces. Bueno, vamos a quedar acá con la clase y nos estaríamos conectando la siguiente con los enlaces que voy a enviar y ya se les va a indicar si vamos a seguir con Zoom o vamos a pasar ya al Teams. Ya eso, por favor, en el grupo de WhatsApp se les va a estar indicando, por favor. Bueno. Gracias, jóvenes, por su atención. Nos estamos conectando a la siguiente clase. Que les vaya bien. Gracias. Hasta luego, Hasta Alicia. luego, Alicia. Hasta Chao. luego. Que les vaya bien. Hasta Chao. luego, licenciada. Chao, chao. Que les vaya bien. Hasta luego, Lic. Gracias. Hasta luego. Que les vaya bien.